A ver, están calladitos. Vamos a preguntar. A ver, a Rabanal. ¿Qué nos puede decir Rabanal? ¿Qué otras enfermedades hay? Te paso una forma de pasar lista. Porque creo que dejan su computadora prendida y se van. Nada. Alexandra Bustamante. A ver, Judy, que está levantando la mano. Dígame usted, señorita. Buenos días, doctora. Sí, otras enfermedades que pueden ser fatales, por ejemplo, pueden ser, por ejemplo, enfermedades infecciosas o también pueden ser, por ejemplo, bueno, y así, enfermedades como teóricamente podría llegar a ser como el VIH, inmunodeficiencias que se expanden, pero esas son controladas mediante prevención ya, pero ese tipo de enfermedades más o menos. Más o menos. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, a ver, ¿qué es la citacosis? ¿Y me puede decir, epidemiólogos? ¿Han llevado microbiología? ¿Han llevado parasitología? ¿Qué es la citacosis? Jóvenes, señoritas. Grecia. Grecia, a ver, dígame. Es, doctora, va a ser una enfermedad de tipo infecciosa que puede ser transmitida a nosotros que somos, a las personas, ¿no? Pero a través de, por ejemplo, loros, palomas, De aves. ajá, de aves, ¿no? Efectivamente, así es. Judy, dime. Ah, sí, justo iba a comentar eso, todo tipo de aves más que todo, loritos, porque personalmente yo he tenido loritos y bueno, conocía los riesgos y esas cosas. Por ejemplo, hay algo que le llaman la fiebre de los loros, que justo es esto, y eso. Claro. En relación a todo lo que estamos hablando, estamos de que realmente ha habido un brote, ¿no? En febrero de 2024, tanto en otros países, ¿no? Los Países Bajos, se vio que realmente se estaban notificando ya casos de muertes, ¿no? Ya por la citacosis, ¿no? Ya sé que es una infección respiratoria que es producida por infectarse con las aves. Y yo digo, ¿y estas aves que están a nivel de los pantanos, que son más de 150 clases de aves, nos podrán contagiar? Porque hoy en día sería una episodia, ¿no? Y por lo tanto es una situación que se imaginen que así como la gripe aviar, estas aves silvestres llegan acá al Perú, llegan a otro lado, se podrá tener otro brote. Es lo que yo digo, siempre que estamos informándonos, siempre pensar que realmente todos estamos en riesgo y especialmente en riesgo de poder tener cualquier otra enfermedad y sobre todo, ¿no? Cuidar la enfermedad que hoy estamos teniendo como es el dengue. Entonces, bajo todas esas presentaciones decimos que siempre existe la causalidad, ¿no? Cuando hablamos de causalidad, estamos hablando el por qué, cómo suceden las cosas, cómo suceden algunos eventos adversos que realmente hacen de que haya problemas en toda nuestra población y que tenemos que controlarlos, evitarlos, disminuirlos, eliminarlos, controlarlos, erradicarlos porque tenemos que mejorar esos indicadores negativos y fortalecer nuestros indicadores positivos de toda nuestra población. Entonces, un gran desafío que tiene la epidemiología es que tenemos que ver cuáles son esas causas que están produciendo estas enfermedades. ¿Por qué las enfermedades transmisibles? ¿Por qué hay una alta mortalidad? ¿Por qué hay una alta morbilidad? ¿Por qué estamos usando mal uso de los antimicrobianos? ¿Por qué las condiciones de vida no son las más apropiadas? ¿Nuestras políticas de salud están bien? ¿Por qué tenemos adultos mayores? Siempre están, estos adultos mayores están sufriendo. ¿Qué está sucediendo con nuestra salud, ¿no? Entonces, todo eso trae consigo de que vivamos diciendo cuál es la causa, cuál es la causa o el factor, ¿no? Que influye para que tengamos una enfermedad. Entonces,
Tenemos que ver qué provoca la enfermedad. La enfermedad provoca porque si hablamos del dengue, estos insectos han tenido mayor resistencia, se han multiplicado, qué ha pasado con ellos, ¿no? El mecanismo etiológico, los factores de riesgo, la gente no se está controlando, los factores de riesgo es que estamos no dando la importancia. Lima ya superó toditos la incidencia a nivel de todo el Perú. Antes era Tumbes, no Piura, ahora no, Lima es el que está teniendo una gran incidencia, estamos en una alerta sanitaria muy fuerte, ¿no? Y hay que ver sobre todo cuál es la causa en sentido epidemiológico para ver la asociación. Realmente estamos asociados a que tengamos un mal estilo de vida, tengamos acúmulos de agua que esté asociado a que tengamos creadores de estos de Aedes y que posteriormente tengamos el riesgo de sufrir la enfermedad. Entonces, todo trae consigo ver cuál es la causa que está influyendo con mayor importancia para que veamos desde 3 puntos de vista, ¿no? ¿Qué podemos hacer para la prevención? Sus compañeros le han dicho, miren, han sacado una hoja para que sea repartida por la familia, para que revisen floreros, revisen recipientes de agua, hasta refrigeradoras. Ahí dicen la tablita que nos enseñó su compañera. ¿Cuál es el diagnóstico precoz que debemos dar y sobre todo el tratamiento? El tratamiento para el dengue dicen que no hay nada, nada. Su compañera lo ha dicho muy bien. Están cursando para verlo el dengue, pero sea para el DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4, ¿cómo será? ¿Cuál será la resistencia? Y sobre todo para el tratamiento solamente de paracetamol y abundante líquidos y observación, ¿no? Entonces, con lo que hablamos, la causa en epidemiología es ver cuál es la existencia responsable para que exista la enfermedad. Entonces, siempre hay una secuencia cronológica por el tiempo. Hay que ver, primero hay que ver, han visto el periodo de pródromos, incubación, cómo está el paciente hasta que se desarrolla la enfermedad. Hay que ver la magnitud de dosis y el efecto a producir. No es igual que te pique un zancudito a que te pique 3, 4 zancudos y si además picas tienes mayor cantidad de virus, ¿no? Que te va a producir la enfermedad. Así, ahí tenemos que demostrar la asociación que existe entre no estar vacunado y el riesgo que tienes para tener la enfermedad. Y también si eres sensible o coherente con los conocimientos existentes. Si te están diciendo, por favor, usa repelente, ¿no? Ponga sus mosqueteros, las ventanas ciérrelas, boten todo lo inservible, pues si se están avanzando a ello, entonces hay que hacer todo ello para que no tengas la enfermedad. Y sobre todo, si te están diciendo, no uses otro tratamiento excepto paracetamol, pues justo les voy a dar antibióticos, le voy a dar macrólidos, quinolonas, cefalosporinas, no le puedo dar porque eso no le va a hacer efecto. Entonces, esos son los conocimientos existentes. Cuando hablamos de causalidad, estamos hablando de temporalidad. Acuérdense, siempre la causa precede al efecto. Si yo vivo en el morro solar, tengo antenas que van a irradiar por radiaciones ionizantes. Entonces, mientras más tiempo tenga viviendo al lado del morro solar, voy a tener un efecto a lo mejor de sufrir un cáncer. La dirección, la relación siempre va de la causa al efecto. Siempre está, si estoy en las antenas, voy a tener el efecto de tener alguna neoplasia. Y la asociación, ¿no? Siempre existe esa constancia. Si yo tomo mucho, soy bebedor crónico, ¿qué voy a tener? Una gastritis, posteriormente una hepatitis, una cirrosis y al final me muero, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver mucho con la asociación. Entonces, cuando hablamos de lo que es la causa-efecto, hay ciertos criterios de causalidad, como hemos hablado, la temporalidad. La causa primero es la causa, luego el efecto. Nunca voy a tener un efecto y luego voy a tener una cirrosis y nunca he tomado. No, la causa precede el efecto. Hay que ver la intensidad, fuerza, magnitud. Es decir, que ahí existe el riesgo relativo. Ojo, estoy usando el primer término que van a usarlo toda la vida. Riesgo relativo, riesgo absoluto y todo lo demás. Cuando hablamos de riesgo relativo, vayan apuntando, hablamos de la incidencia de la enfermedad, ¿no? Entonces, son fenómenos que van a servir para ver que existe relación causal. Si mi riesgo relativo sale 0, no hay ninguna relación. Si sale menor a 1, no hay relación. Pero si sale mayor a 1, sí hay relación, ¿no? Si hay relación y por lo tanto se tiene que
mejorar, ver y hacer todo posible para desarrollar. Un momento. Era intensidad, miel e inciso, asociación. Están asociando que al consumir mayor cantidad de gaseosas pueda tener una asociación de padecer una enfermedad como una diabetes. Luego tenemos la dosis respuesta. Son las exposiciones en las cuales yo voy a estar expuesta para tener enfermedad. Si me voy cada rato, estoy expuesta a con una persona que tiene tuberculosis, hablo, estoy con ella, estoy expuesta, si no tengo un buen estilo de vida, me voy a exponer. Mientras más esté con la persona y más me demore a ir a un sitio para que me vean si estoy en contacto de un paciente con TBC, voy a tener enfermedad. La reversibilidad está dado a que si yo disminuyo la exposición, si yo ya no tomo, si la persona ya no vive con las radiaciones, pues no va a ser enfermedad. Y también viene lo que llamamos consistencia. La consistencia quiere decir que eso es lo que yo les digo. Si una persona vive al lado de un cerro que tiene radiaciones, si una persona consume mucho alcohol, si una persona consume mucha azúcar, por lo tanto, voy a tener la asociación de que eso se repite en varias veces. Cuando hablamos de plausibilidad biológica, quiere decir que está de acuerdo a los conocimientos que uno tiene. Existe realmente conocimientos en ese sentido. Y la especificidad, acuérdense que una causa conduce a un efecto. Si yo fumo, ¿qué voy a tener? A ver, jóvenes, si yo fumo, ¿qué problema voy a tener, jóvenes? Cualquier problema respiratorio, doctora. Problema Eso es bueno. respiratorio, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sobre todo, ¿cuál? Tal vez si llega a mucha gravedad podría tener cáncer. Perfecto. Un cáncer pulmonar, un cáncer de vejiga, un cáncer de cualquier otra parte, ¿no? Entonces es importante. Y la analogía consiste en la relación entre causa y efecto ya establecida, ¿no? Entonces quiere decir que voy a tener exposición voy a tener una enfermedad similar porque existe esa causalidad. Y coherencia es que hay varias personas que son observadores y van a ver que realmente existe una relación entre causa y efecto. No solamente porque yo lo digo, sino varias observaciones han hecho el estudio, lo que estamos viendo, y realmente existe la historia natural de enfermedad, que si la persona le pica el zancudo y no está protegida y vive en una zona endémica, pues va a ser la enfermedad. Y el experimento que ya es otro, ¿no? Que se refiere que hay una evidencia en las cuales puede ser que yo haga o elimine algún efecto para que no realmente podamos eliminar el agresor o el factor causal de la enfermedad. Por supuesto, así como hablamos de causalidad, la causalidad la hemos hablado hace mucho tiempo. La causalidad viene desde el siglo XIX, inclusive uno de los postulados de Koch. Te decía, si tú tienes el bacilo de Koch, vas a tener la enfermedad. Si tú tienes la causa, por ejemplo, vas a tener tu efecto, ¿no? Entonces, acuérdense muy bien de ello. Y por lo tanto, uno de los modelos causales es el modelo de Koch y de Henry, que te decía que para que tenga la enfermedad siempre tiene que existir el microorganismo. Supongamos, si yo voy a tener hepatitis, no voy a tener una leishmaniasis, ¿no? Tengo que tener presente mi hepatitis, mi virus de hepatitis B, por lo tanto voy a hacer mi enfermedad. Es lo que quiere decirle. En relación al microorganismo, debe ser cultivado y demostrado en una estructura viva y distinta, por supuesto. Si yo tengo mi tuberculosis, tengo mi bacilo de Koch, ese bacilo de Koch lo sacan, lo cultivan y ven que realmente sí es la tuberculosis. Por lo tanto, eso se refiere. Este microorganismo también tiene que ser cultivado y realizar la enfermedad en otro animal. Por supuesto, le pongo bacilo de Koch, el ratoncito va a hacer su enfermedad. Y después es preciso recuperar el microorganismo del animal infectado. Entonces yo voy a ese animalito infectado, veo que está el bacilo de Koch, lo saco y realmente veo que tiene su bacilo de Koch. Entonces, esos son los postulados, los 4 postulados, que es muy importante tener en cuenta y que lo usó Koch y Henry. Hay unas relaciones afines en relación a esta teoría.
siempre tiene que existir una causa y la causa tiene que ser presente para que exista realmente la enfermedad. Si no hay la causa, no hay enfermedad. Existe una causa suficiente, quiere decir que una sola causa te puede desencadenar la enfermedad. Si tengo una hepatitis, me va a desencadenar la enfermedad. Si tengo el me va a desencadenar la enfermedad. Y también te habla sobre la especificidad de causa y efecto. Quiere decir que esa sola causa no solamente podría provocar la enfermedad, sino ser producida en dicha causa, porque ahorita se los vamos a mostrar. Existe otro modelo, así como el de Koch y de Hende, existe el modelo de Austin Bradhill, en los cuales te habla también que esto está formulado para enfermedades no infecciosas. Lo otro que hemos hablado de enfermedades infecciosas, como es el bacilo de Koch o la tuberculosis. Pero te dice que en las enfermedades no infecciosas, pongamos, hablemos de diabetes, te dice que siempre existe una fuerza de asociación, siempre hay medidas de índices estadísticos apropiados para su enfermedad. Si yo tengo índices de personas que tienen más de 120, 180, 200, 300 de glucosa, pues no existe asociación en que mayor indicador de glucosa, mayor diabetes voy a tener. También hay congruencia que lo van a ver en distintos lados, eso lo van a ver en Chile, en Japón, en todas otras partes. Cuando hagan el estudio van a ser igual que lo que yo menciono. La especificidad, acuérdense de la temporalidad, mientras más tiempo también tengo consumiendo azúcar, mayor voy a tener tiempo para tener enfermedad. La gradiente, dosis-respuesta. Acuérdense, mientras más uno consume alcohol, puede tener una respuesta en mi organismo. La plausibilidad, acuérdense que los conocimientos tienen que ser existentes y como hay una acción sobre la causa, está diciendo que si tú consumes cigarro, consumes alcohol, consumes alguna droga, vas a tener un efecto negativo. Y que todos estos conocimientos se dan por una coherencia, porque ya están dados, ya están revisados. Y por último, existe una evidencia experimental, ¿no? Que a lo mejor te pueden experimentar quitándolo, agregándole algún otro medicamento y siempre va a haber relaciones causales, ¿no? Eso es lo que te explica prácticamente todo cuando hablamos de causalidad. Esto lo utilizan muchas enfermedades no infecciosas. Hay otro modelo que se llama el modelo de Roth. El modelo de Rothman es muy distinto al de Koch. El modelo de Koch dice, tú tienes el germen, tienes el bacilo de Koch, haces la enfermedad, que yo te saco te saco el germen, lo siembro, lo voy a cultivar, lo pongo en un animalito, lo voy a enfermar al animalito, lo voy a sacar y así sucesivamente, ¿no? Entonces el modelo de Rodman te dice que no solamente una causa, yo ya tengo bacilo de Koch y no solamente voy a tener enfermedad, sino al contrario, existen múltiples causas para que uno haga la enfermedad. Por eso él te dice que ninguna causa es superflua. Existen otras causas, ¿no? Por ejemplo, el hábito de fumar. Cuando hablamos del hábito de fumar, ¿no? Hablamos, yo fumo, como sus compañeros han dicho. Fumo, me va a dar cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, me da una úlcera péptica, me va a dar hasta cáncer de vejiga, ¿no? Es lo que te está mencionando este modelo de Rothman. No existe una especificidad para que tú tengas una causa componente forma parte de otras y sobre todo una misma causa componente te va a dar distintos efectos o distintas enfermedades y dos causas, ninguna actúa por su cuenta porque siempre hay un grado de interacción. Entonces volvemos a lo que hemos mencionado, que si yo fumo, voy a tener mi cáncer de pulmón, mi enfermedad pulmonar crónica, mi úlcera péptica o voy a tener mi cáncer de vejiga. A su vez, también voy a tener mi arteriopatía coronaria, ¿no? Y por supuesto, miren lo que dice acá. ¿Por qué viene la arteriopatía coronaria? Porque tengo hipertensión arterial, que la hipertensión arterial está por un gen, por mi estrés, consumo de sal, enfermedad y otras, ¿no? Hipercolesterolemia, ¿no? Aumento de comidas de grasa o una herencia. Y a su vez, la arteriopatía coronaria está muy relacionada también con el hábito de fumar. Miren, eso es lo que habla el modelo de
¿De qué es el modelo? A ver, señoritas, señores, para ver si realmente De están ahí o me Rothman, han dejado abandonar. ¿De qué? de El Rothman. Rothman. Muy bien, Rothman. Hay otro modelo determinista, en los cuales está más basado en lo que hablamos nosotros, salud y enfermedad. Son múltiples causas, señores, que se dan para que usted tenga la enfermedad. Por ejemplo, la TBC también viene por un factor psicológico, el estrés, la pena, la ansiedad, ¿no? Disminuye tu factor inmunológico, te va a la TBC. A su vez, los estilos de vida. No me alimento, no ejercicios, tomo, no descanso a mi hora, ¿no? Ahí tengo por mi estilo de vida. Factor biológico, pues lamentablemente no hay una resistencia en mi organismo. Factor social, los compañeros, los amigos, dónde yo me desarrollo, en qué sociedad, ¿no? Y por último, el factor cultural. Como dicen, no, a mí nunca me pasa nada, no se desarrolla en sí, como decir, pues miren, si yo no me alimento bien, si no me abrigo bien, si apenas tengo una tos no voy al médico, entonces voy a tener la enfermedad, ¿no? Y así es como te da la TBC. Existe otro modelo probabilístico que se utiliza ya, acá se habla mucho sobre métodos estadísticos que están relacionados a buscar la variable, ¿no? Según la variable que yo tenga, tengo la probabilidad de que tenga la enfermedad o no, y sobre todo existe la asociación. Entonces, este modelo probabilístico es más que todo como un modelo matemático que lo vamos a ver, por supuesto. Cuando vemos a mayor dosis, mayor respuesta. Si yo tengo un BK de una cruz, va a ser más rápido mi tratamiento. Pero si tengo un BK de 3 cruces, mi respuesta al tratamiento va a ser terrible, ¿no? Entonces, esto está relacionado a la probabilidad de desarrollar la enfermedad si yo fumo, si yo no me cuido, si yo, de acuerdo a mi alimentación, de acuerdo a mi hipertensión que no está tratada y todo lo que está pasando. Es el modelo probabilístico. La inferencia causal se usa mucho en epidemiología, ¿no? Acá en epidemiología siempre se atribuye la inferencia causal a lo que es la asociación, ¿no? Entonces ustedes cuando hablen sus tesis van a decir está asociada con una variable independiente o asociada con una variable no independiente. Y vamos a ver las categorías cuando empleamos pues las partes estadísticas y sobre todo cuando existe una asociación para ver si realmente está asociado el estilo de vida con alguna enfermedad, ¿no? Esa es la diferencia que también lo vamos a ver. Hay otros modelos que también hablan, como el modelo de maraña o de red, en las cuales te dice que es un modelo muy clásico y que esto es relacionado, por ejemplo, cáncer de pulmón. ¿Por qué te da el cáncer de pulmón? Por estilos de vida, consumo de tabaco, factores biológicos, psicológicos. Otro es que depende de la edad, dice que los hombres tienen mayor probabilidad de tener cáncer pulmonar, ¿no? Otros dicen que la educación, la ocupación, los que hacen vigilancia en la noche, hay unos médicos que fuman, ¿no? Los factores agudos, enfermedades consecutivas que has tenido para que tú tengas cáncer de pulmón y sobre todo la parte socioeconómica. Todo esto, mire cómo fluctúan una secuencia, ¿no? De situaciones para que uno tenga la enfermedad. Y por supuesto tenemos, ¿por qué hablamos eso en epidemiología? Se habla porque tenemos que hablar que la causalidad siempre tiene que estar presente, lamentablemente, para una mala salud. Y esto tiene que ver con factores genéticos, tiene que ver con factores ambientales y sobre todo tenemos que estudiar cómo se inició la enfermedad a través de la historia natural de la enfermedad, que de acuerdo a la buena salud, la persona tiene una enfermedad clínica y al final, si no se recupera, la persona fallece. Entonces son situaciones que tenemos que tener bien en claro. Y de ahí pasamos en algo. Todo lo que hemos evidenciado, que es la analogía, la secuencia temporal, que es la plausibilidad biológica, viene la medicina basada en evidencias, ¿no? Esta medicina basada en evidencias nos sabíamos prácticamente de esa experiencia clínica que tienen ya personajes, ¿no? Que hablan sobre los conocimientos fisiopatológicos, esta situación que hemos tenido, la causalidad y la asociación de la historia de la enfermedad, donde vemos que estas observaciones que tenemos repetidamente y con el mejor juicio yo puedo dar un mejor tratamiento de acuerdo a la decisión correcta. Eso es la medicina basada en evidencias, ¿no? Entonces, cuando hacemos una medicina basada en evidencias, con todo lo que hemos hablado,
está constituida porque ya tenemos una literatura, porque hemos visto que hay varios objetivos para mejorar la estrategia para que esa enfermedad no aumente y podamos controlarla. La medicina basada en evidencias también nos enfoca a ver cómo es cada caso clínico, cómo puedo yo adoptarlo. También para poder tener un plan coordinado para una atención, ver cómo yo puedo investigar para mejorar, a lo mejor hasta una cirugía, cómo puedo hacer mi sutura, cómo puedo hacer mi inserción, cómo puedo entrar, ¿no? También la medicina basada en evidencias te indica cuáles son las mejores oportunidades para dar una mejor atención de calidad, de calidez, de eficiencia y eficacia a mis personas. Y sobre todo, esta medicina basada en evidencias te da la oportunidad de cómo yo obtener una mejor área para dar una mejor atención de flexibilidad a mis pacientes. Entonces, la medicina basada en evidencias siempre se evidencia en algunos supuestos, ¿no? La experiencia del médico clínico siempre es útil. Yo ya sé que tratando al paciente de tal forma voy a tener un mejor resultado, ya te han dicho. Para el dengue, ¿le doy antibiótico o no le doy antibiótico? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Ya les he dicho, ¿le doy antibiótico o no le doy antibiótico? No, porque No. es un ¿Qué se virus. da? Solo Solamente paracetamol. 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 Nada, muy bien. Entonces, ¿eso qué es? La medicina basada en evidencia, tal como sucedió con el COVID. En el COVID, ¿qué se le daba? ¿Se daba antibiótico? No sabíamos No, cómo avanzar con el COVID. Tampoco es un virus. Nada. Pues sí, tenemos que mejorar, igual que en el dengue, la deshidratación, ¿no? Porque entre el choque hipovolémico tenemos que tenerlo bien. Igual en el COVID siempre tenía la parte pulmonar, ¿no? Teníamos que tener oxígeno porque sabíamos por la experiencia que habíamos tenido, tenía que estar conectado por la saturación tan baja que tenía el paciente, ¿no? Entonces, miren, todo lo que es la medicina basada en evidencias, también se requiere apreciación de análisis clínicos y sobre todo ver la recopilación de informaciones y la mejor decisión para tomar un buen tratamiento. Y miren todo lo que se estudia para ver la medicina basada en evidencias. Y luego que hemos hablado de la causalidad, hablamos de riesgo, ¿no? Riesgo dice que deriva de una palabra, lo que corta, ¿no? El acto de dividir. También de riesgo estamos en la probabilidad de tener un peligro. Entonces, ¿ustedes están en riesgo, jóvenes, o no? ¿Qué dicen? ¿Están en riesgo? Sí, podría ser. Creo que podría ser. No, ustedes tienen que ser bien, ¿creo o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, jóvenes? Ustedes van a ser médicos, brillantes médicos. sí. Siempre estamos en Sí, riesgo. todos estamos en riesgo. Yo estoy en riesgo de salir ahorita y que tenga un accidente y que me muera. Estoy en riesgo de que me asalten. Estoy en riesgo de ser contagiada por una enfermedad. Estoy en riesgo de ir a un lugar y que me pique un zancudo y que me dé dengue. Estamos en riesgo, pero hay que evitar el riesgo. Entonces, ¿qué hacemos en epidemiología? En epidemiología usamos el riesgo con la probabilidad de no tener la enfermedad. Por ejemplo, en riesgo es en 9 personas afectadas por una enfermedad en un tiempo determinado o el problema de tener la mortalidad por esa enfermedad. Por lo tanto, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de un indicador que te va a llevar muy bien a lo que es enfermedad o muerte. ¿Ya? Entonces, todos estamos en riesgo. Acuérdate que riesgo es la probabilidad de que ahorita tengamos toditos, algo nos puede pasar a todos en conjunto ahorita, ¿qué dicen? Estamos todos en la probabilidad toditos en tener un evento adverso, todos, en este momento. Manuel Muñoz, ¿qué dice? Que sí, debido a las condiciones, ya sea incluso estando desde accidentes de auto o, por ejemplo, temblores o incluso Así también es. de enfermedades, de todo tipo de circunstancias puede haber.
Muy bien, ahorita estamos en riesgo, que tanto que ahora que vamos a tener un sismo de 8.5, de nuevo un cataclismo que desaparece. Estamos en riesgo, y ahorita sufre un terremoto y adiós, ¿no? Entonces, acuérdense que el riesgo siempre está en la probabilidad de tener un evento adverso negativo, ¿no? Eso es lo que es riesgo. Y cuando hablamos de riesgo, pues tenemos factores biológicos, factores ambientales, como sus compañeros le han dicho, un terremoto, económicos, conductales, psicosociales, políticos. Por ejemplo, ahora en las noticias vi que Arequipa está, ¿en qué está? En un estado de emergencia, ¿no? ¿Por qué? Por el alto índice ¿de qué? A ver, chicos. Inseguridad ciudadana. Muy bien, así es. ¿Y el Lima está en riesgo o no? ¿De qué? ¿De qué está Lima? Está en riesgo de tener ahorita una epidemia masiva por el gran brote de dengue que tenemos. Hemos superado, como sus compañeros han dicho muy bien, más de ya estamos llegando a 160.000 casos. Hemos superado aquí a Tumbes, a Piura, a, a todo lado de la selva. Estamos en la primera causa de morbilidad de dengue, somos nosotros a nivel de Lima. Y el distrito con mayor morbilidad, su compañerita lo ha puesto muy bien. ¿Cuál es? ¿Cuál es el distrito donde hay mayor cantidad de dengue? Villa María del Triunfo. Comas, seguido de San Juan, del Brigancho y seguido de, como su compañero le ha dicho muy bien, Villa María del Triunfo. Entonces, cuando hablamos de todas estas enfermedades, hablando de riesgo, ¿no? El riesgo de tener, pues, una enfermedad, como fue este riesgo. ¿Qué enfermedad es esta que estoy marcando acá, jóvenes? ¿Qué enfermedad es? ¿Es viruela del mono? ¿Listo? ¿Qué, señor? ¿Qué? ¿Es viruela del mono? No. Ah, no. Ujú. Viruela. Esa es la viruela cínica que vino acá. Ese es un caso que hemos tenido. Y hemos tenido como varios casos acá en el Centro de Salud Virgen de Carmen, ¿no? Entonces, el riesgo de tener esta viruela símica, ¿no? Que se ha afectado más que todo a hombres HCHs y a otros, ¿no? Entonces, todos tenemos en riesgo de poder tener riesgo, no de que la tengas, estás en riesgo. Entonces, en epidemiología, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de la probabilidad, ¿no? El riesgo es igual a la probabilidad en matemáticas. Por lo tanto, el riesgo es la probabilidad de que tú tengas una enfermedad y que esta enfermedad sea recuperada, sea curada y que sea en un periodo determinado, ¿no? Entonces, hablamos de un factor de riesgo. Factor de riesgo, estamos hablando sobre ese tributo de una población que tiene una gran incidencia de enfermedad y por lo tanto tenemos que estudiar, compararla, ver cuál ha sido su exposición y permitir recoger toda esta población vulnerable que está sufriendo esta enfermedad para adoptar las mejores medidas de prevención. Entonces, cuando hablamos de factor de protección, estamos hablando de un grupo de menor incidencia en las cuales están determinados a que no tengan la enfermedad o tenga ausencia baja del factor que está ocasionando el daño. Entonces, cuando hablamos de factor de riesgo, es el atributo o características que tiene a de esa persona de sufrir la enfermedad. Cuando hablamos de grupo de alto riesgo, estamos hablando de las personas que tienen mayores factores de tener enfermedad. Hemos dicho el dengue. ¿El dengue a quién nos está atacando? ¿Cuál es tiene mayor alto riesgo de dengue? Aquellas personas que viven en la casa, que tienen acúmulo de agua, aquella persona que no sale a trabajar, que a lo mejor se queda la mamá, el niño, ¿no? Que son los que están acá teniendo dengue. Y el enfoque de riesgo, más que todo, está asociado, ¿no? Para medir la necesidad de la atención, ¿no? Ver si realmente mis servicios de salud están en respuesta para poder dar una buena atención a mi población más vulnerable. Es muestra que todos los establecimientos de salud, pues, tienen que estar al día y realmente nosotros tenemos una capacidad para dar una respuesta para tener hospitalización. El hospital ya María Auxiliadora, la enfermería ha colapsado, no hay camas. Entonces, hay que ver
cómo podemos responder nosotros como establecimiento de salud para poder también dar atención a los pacientes. Por eso están existiendo los ubiclines, que eso se les ha dejado en lectura, ¿no? El ubiclin, donde establecimientos de primer nivel, sea 1 o 4, puedan tener pues una zona también de observación para el paciente. Y riesgo en salud pública es la condición que tiene cualquier persona dentro de la comunidad a desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de que hay que identificar cuál es el riesgo. El riesgo es que toditos nosotros podamos tener dengue. ¿Quién es la persona que está expuesto? Aquellas personas que salen al campo, que no usan repelentes, que tengan acúmulo de agua, que estén con una pileta, que rieguen las plantas. Tenemos que estimar la magnitud y distribución de riesgo, ¿no? ¿A quiénes van a ser más afectados? Tenemos que identificar factores relacionados o asociados con ellos. Y sobre todo tenemos que establecer medidas frente a situación de riesgo. Por eso he sacado esa tablita que su compañero la ha visto muy bien y espero que la puedan aplicar entre sus casas o me digan, doctora, por si acaso la próxima semana las prácticas de toditos va a ser en la universidad, porque tenemos que educar a nuestra comunidad universitaria. Miren qué riesgo que estamos, ¿no? Entonces tenemos que medir el riesgo, ver, tomar la mejor situación de hacer la prevención y que ellos hagan en sus casas las réplicas de cómo prevenir esta enfermedad. Ahí está, elaborar un plan de acciones para tener y distribuir un manejo adecuado. O sea, nuestro plan de acción, y eso también está evocando el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que aquellos personajes que son de salud, como son ustedes, personal de salud, pues den su charla a personas que sean vulnerables. ¿Quiénes? Nuestros propios jóvenes. Así que la próxima semana las prácticas van a ser en la universidad. Primero tenemos que cuidar nuestra casa, la casa de ustedes en sus domicilios y luego en la casa donde ustedes pagan más, que es la universidad. Vamos a editar las charlas para prevención del dengue. Los usos del enfoque de riesgo están más que todo para predecir la incidencia de enfermedad. Yo tengo que ver si hay mayor riesgo, entonces voy a tener mayor enfermedad. Sobre todo también ver cómo está nuestro establecimiento de salud, ¿no? Tenemos que planificar la mejor cobertura. Yo tengo que llegar a toda mi población. Centro de Salud Virgen del Carmen tiene 75,000 habitantes. ¿Puedo llegar a todos ellos? Haré el intento, haré las charlas. Pero también hay otra parte que tiene que enfatizar el Ministerio de Salud, como son estos comerciales, estas bandas publicitarias que te dicen lava, lava, tapa, tapa, no tengas acúmulo de agua, que es cómo puedo llegar a toda mi población. Tengo que hacer un diagnóstico de conocimiento de riesgo, ¿no? Si la persona me dice que nunca salió de su casa y que tiene dengue, hay que buscar hacer el cerco aéreo, el cerco de levantamiento aéreo, ver cuántas casas de ahí tienen acúmulo de agua y cuántas tienen el vector. Eso tengo que hacer y sobre todo tengo que hacer la prevención. ¿Cómo hablar de prevención? Eliminando el factor de riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Pues a tener acúmulo de agua, eliminar mi huevo, mi larva, mi pupa y sobre todo mi zancudo. Es lo que tengo que hacer. Entonces, cuando hablamos de medidas de asociación, estamos hablando ya de riesgo. Cuando hablamos de un riesgo absoluto, un riesgo relativo y también cómo puede incrementarse ese riesgo. Entonces, cuando hablamos de estas medidas de asociación, estamos hablando de medidas de asociación que hemos visto que se evalúa la fuerza de la enfermedad en relaciones en las cuales está relacionada con la causa. Y ahorita vamos a hablar qué es riesgo relativo, qué es riesgo absoluto, riesgo atribuible y todos los demás riesgos que ustedes ya lo conocen, ¿no? Un momentito, por favor. Entonces, cuando hablamos de medidas de asociación, estamos hablando, acuérdense, de riesgo relativo, razón de tasas de incidencia, el odds radius y la razón de prevalencia. Y cuando hablamos de medidas de impacto potencial, hablamos de riesgo atribuible y fracción etiológica de riesgo. En relación a lo que hablamos, en relación cuando hablamos de fuerza de asociación, tenemos que también hablar sobre las medidas de impacto potencial, es decir, cómo puedo contribuir
para que una enfermedad realmente eliminarla y que con las medidas preventivas pueda yo mejorar el efecto que tiene esa acción negativa hacia la persona y que haga la enfermedad. Por ejemplo, el uso de tabaco. Por más que ustedes le pongan en el cigarrillo, en la caja de cigarrillos, ¿no? Le ponen un cáncer, le ponen una persona con la mitad de día de muerto, igualito sigue fumando la gente. Igualito no solamente los hombres, sino también las mujeres. Entonces, para yo probar el tipo de asociación y ver cómo me fuerza de asociación, qué es la magnitud en las cuales yo voy a desarrollar la enfermedad, por ejemplo, el tabaco. Mientras yo más consumo, estoy expuesto a tener una enfermedad, pues tengo que ver que a mayor incremento de fumar, mayor asociación para que tenga la enfermedad de cáncer. Por lo tanto, es importante ver esa asociación que existe cuando yo evalúo. Entonces, cuando yo evalúo, voy a ver mi riesgo relativo, mi riesgo atribuible y mi factor etiológico del riesgo, que eso lo vamos a ver a continuación. Cuando yo mido mi riesgo absoluto, estoy midiendo solamente la incidencia de la enfermedad. Riesgo absoluto es igual a incidencia. ¿Qué es incidencia? Número de casos nuevos que se produce en una población expuesta. ¿Hasta ahí estamos bien, jóvenes? Sí, doctora. Muy bien. Alexander Mesa, ¿está bien? Alexander, Sí, doctora, sí, está bien. ¿qué es riesgo absoluto, Alexander? Voy a apuntar en el examen, ¿no? ¿Qué es riesgo absoluto? Alexander, ¿qué es riesgo absoluto? Es la relación de casos nuevos entre población experimental. Es la incidencia, acuérdate, ¿ya? Acuérdate. Muy bien. Entonces, el riesgo absoluto es igual a la incidencia, número de casos nuevos sobre toda la población expuesta. Cuando hablamos del riesgo relativo, ya les dije, la incidencia de personas a tener expuestas a un factor de riesgo. Y acuérdense, el riesgo relativo siempre se utilizan en estudios prospectivos, en estudios de cohorte, porque vamos a estimar cuándo la persona hace la enfermedad. Y les dije que el factor de riesgo, si es igual, que es igual a 0, pues no existe relación entre factor y la enfermedad. Pero si es mayor que 1, te dicen que hay una asociación muy marcada y hay una mayor probabilidad de que una persona desarrolle la enfermedad. Entonces, el riesgo relativo es número de expuestos sobre la incidencia de los no expuestos. Entonces, el riesgo relativo te va a decir cuántas veces es más probable de que yo contraiga la enfermedad en comparación de la persona no expuesta. Acuérdense que el riesgo relativo siempre mide incidencia y al medir la incidencia siempre mide la asociación entre la exposición y la enfermedad. Acuérdense mucho eso. En cambio, el riesgo atribuir está relacionado a que yo si quito el factor de riesgo, te quito el cigarro, vas a tener menor proporción, ¿no? De tener enfermedad. Es decir, que voy a evitar a las personas que tengan enfermedad si yo elimino el factor de riesgo. Si yo le quito las bebidas alcohólicas, ¿no? A una persona, va a tener menor probabilidad pues que la persona llegue a una cirrosis y al final muera por un cáncer, ¿no? Si yo le quito el cigarro a una persona, si le quito la mayonesa, el ketchup, los dulces, voy a tener mejor probabilidad que yo elimine eso, que la persona no haga una enfermedad diabetes o metabólica, ¿no? Entonces tengo que eliminar el factor de riesgo. Por lo tanto, el riesgo atribuible es el riesgo de incidencia de expuestos menos la incidencia de los no expuestos. Pero cuando hablamos de factor etiológico del riesgo o riesgo atribuible porcentual, estoy diciendo que si yo controlo que otras personas no fumen en toda una población,
¿Cuántas de estas personas van a ser prevenir? Por lo tanto, este riesgo etiológico, riesgo atribuible porcentual, tasa de incidencia expuesto multiplicado como es porcentual por 100. Entonces, ustedes miran, doctora, pero acá me pone A sobre A más C menos B sobre C por D, no entiendo. Entonces, como ustedes no entienden, ahorita vamos a utilizar la tabla tetracórica. Por lo tanto, ¿para qué me sirve a mí hablar sobre enfoque de riesgo? Me sirve para mejorar mis coberturas de salud, por lo tanto voy a mejorar mis referencias, voy a modificar los factores de riesgo, tú vas a decir, señores, ya no fumen, señores, ya no usen audífonos, porque al usar audífonos se van a volver sordos, mientras más audífonos use, todo el día estoy con el audífono, voy a tener mayor probabilidad de tener una hipoacusia y voy a quedarme sorda. Nos sirve también para la organización del sistema de salud, nos sirve para poder capacitar y la gente comunitaria que te diga no fume, señor, señor, sápote todos los inservibles, no tenga acúmulo de agua, y sobre todo nos sirve para diseñar políticas de salud, que es lo más importante, y estudiar cuál es la causalidad para que la persona expuesta haga la enfermedad. Por lo tanto, señores, ahí está la tabla tetracórica. La tabla tetracórica es una tabla muy bonita que es A, B, C y D. Cuando hablamos de esta tabla tetracórica estamos hablando quiénes son los expuestos, quiénes son los no expuestos. ¿Se acuerda que hablamos cómo era el riesgo relativo? ¿Cómo era? A ver, jóvenes. Aquí me levanta su manito. Manuel Muñoz, seguido de Valeria y Andrea. A ver. Riesgo relativo mide la relación entre los expuestos y la enfermedad, siendo expuestos sobre no expuestos. Entonces, ¿cómo sería? Sería riesgo relativo igual a cantidad de personas expuestas sobre la cantidad de personas no expuestas. Entonces sería A A sobre A sobre B. más C, A sobre A más C, que son los expuestos, sobre B más D. Estamos hablando de la incidencia de acuérdense que estamos hablando de expuestos sobre no expuestos, estamos hablando de riesgo relativo. Acá está la fórmula. A sobre A más C, que seamos expuestos o no expuestos, y B sobre B más D. ¿No? Y el riesgo atribuible, ¿cómo sería? Expuestos menos no expuestos, igual. A sobre A más C menos B sobre B más D. ¿Ahí entendieron, jóvenes? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Y cómo mi estimación de riesgo? Si yo quiero estimar los riesgos, por ejemplo, yo quiero ver la relación de consumo de alcohol y el riesgo de morir con cáncer hepático en mayor de 50 años. Entonces, ¿quiénes consumen alcohol y quiénes tienen su cáncer hepático? Y ahí está. ¿Cómo sería el riesgo? A ver, hay el riesgo relativo, jóvenes. ¿Cómo era la fórmula, se acuerdan? ¿Cómo era la fórmula? Ahí la tienen. Doctora, ¿puede ¿Ya? poner el problema? A ver. A ver, háganlo, jóvenes. Acuérdense que esta es una tabla tetracórica. Voy a dibujar a ver mi tabla tetracórica, a ver, con mis lindos lápices que tengo. ¿Se acuerdan de la tabla tetracórica? Qué linda es mi tabla tetracórica. ¿Pura o no? No. ¿Cuánto sale? Yo sumo 140 más 100, ¿cuánto es?
Lo diré mis números. 140 más 60, ¿cuánto es? Y así van haciendo lo 200. demás. ¿Cuánto sale? 11,9, doctora. Creo. No, así no he cambiado. Digan ustedes cuánto sale. A ver. 11,9 me dicen sus compañeros, ¿saben? A ver, jóvenes. 1,19, doctora, perdón. Ah, ya. ¿Cuánto sale? 1,19. Si me sale 1,19, ¿qué me significa esto? El riesgo relativo, ¿qué te dice? Que si hay Si es asociación, porque es mayor a 1. Andrea Flores, te voy a poner 20 en esta parte. Andrea Flores, en esta clase. Muy bien. Andrea Flores. Perfecto. Que existe asociación entre el riesgo de consumir alcohol y fallecer de cáncer hepático en aquellas personas mayores de 50 años. ¿Está bien? Ya. Sigan con los mismos datos. Ahora vamos a hablar. Voy a borrar esto. Entonces, ¿qué dijimos? Que salió 1,19 veces mayor al riesgo. Por lo tanto, existe mayor riesgo, existe una situación de tener riesgo de fallecer por cáncer hepático por consumir alcohol. Acá está su compañero. Si sale igual a 1, no tiene nada. Si sale menor a 1, tampoco. Y la probabilidad que tampoco. Pero si sale mayor a 1, tiene un aumento de mayor probabilidad, ¿no? En las cuales la enfermedad va a tener, las personas expuestas van a tener la enfermedad. ¿Y el riesgo atribuible cómo era? A ver, jóvenes. Los expuestos menos los no expuestos. ¿Cómo sería, por favor? ¿Se acuerdan? A sobre A más C menos B sobre B más B. Ya. Ahí tiene la fórmula. ¿Ya? A ver, ¿cuánto sale, jóvenes? Ahí tienen los datos. ¿Cuánto sale? A ver, jóvenes. ¿Cuánto sale? A ver, Alexander Mesa, ¿cuánto sale? Alexander. A ver, Andrea Flores, ¿cuánto te ha salido? 0,11, doctora. 0,11. Entonces, 0,11 es las personas que van a, no van, que, mm, que van a estar, se puede decir, prevenidas para no tener enfermedad. De toda mi población estudiada, el 0,11 son las personas que no van a estar en riesgo de tener enfermedad. Eso es. Si el riesgo porcentual lo pueden sacar en su casa, te va a decir que mientras el porcentaje que nos sabe que va a ser a lo mejor 30, 40, van a ser controlados siempre y cuando sigamos viendo el impacto de la exposición al riesgo de consumo de alcohol. Muy bien. Pronóstico
Doctora, su micrófono está apagado. Tenemos Disculpen, que con prever la enfermedad. Tenemos que prever, por ejemplo, la enfermedad. Nunca podemos decir, tiene 5 días, tiene 1 hora, no. Tengo que prever la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Yo no quiero que la persona llegue a un pronóstico en los cuales ha consumido mucha droga, no se ha alimentado bien y llegue una persona a una enfermedad terrible, ¿no? Lo que yo quiero es que antes de su pronóstico yo tengo que mejorar los factores que puede llegar a esa persona a hacer la enfermedad. Es decir, tengo que mejorar. Por lo tanto, cuando hablamos de factores de pronóstico, siempre hablamos sobre la historia natural de la enfermedad y cuál es el mejor adelante terapéutico para yo mejorar a esa persona, a lo mejor con una operación, a lo mejor dependiendo de la persona, porque no es igual una enfermedad en un niño recién nacido, una persona adulta mayor, en un hombre, una mujer, dependiendo también la disposición de la persona y su inmunidad, ¿no? Hay personas que responden de una forma, otras que responden de otra forma, ¿no? Supongamos en un diabético una infección es terrible, ¿no? Por su baja defensas y otros factores que están acompañados a esta enfermedad metabólica. Entonces, cuando hablamos de enfermedad, siempre tenemos que ver la manera, cómo va el curso de la enfermedad, cómo se desarrolla la enfermedad y cuál es el desarrollo para que la persona pueda sanarse o pueda también fallecer en la enfermedad. Por ejemplo, el riesgo es distinto. El riesgo es la fase desde el inicio de la enfermedad y vemos las condiciones que tiene la persona de hacer la enfermedad. Hemos dicho que todo el mundo está en riesgo. Entonces ya sé que debido a un terremoto estoy en riesgo, pero voy a tener la parte de poder prevenir, ya sé en mi casa dónde están los muros, tengo que acudir, cómo tengo que sacar a mi abuelita, a mi hermanito, a mi hijito, tengo que sacarlos. Entonces tengo que evitar el riesgo. Pero el pronóstico no, son en los cuales tenemos que ver cómo es esa secuencia que va la enfermedad para que la persona pueda fallecer o pueda curarse. Entonces, cuando hablamos de riesgo y pronóstico, por ejemplo, el riesgo y pronóstico en infarto cardíaco, ¿quiénes están en riesgo? Aquellas personas que son de mayor edad, generalmente hombres, generalmente que tienen el hábito de fumar, que tienen hipertensión, que tienen sedentarismo, tienen mayor riesgo y un pronóstico malo a que tengan un infarto agudo del miocardio, ¿no? ¿Y cuál es el pronóstico? El pronóstico, pues, también depende. Hay factores que también, de acuerdo al pronóstico, dicen que el hábito de fumar, la hipertensión, que tiene un impacto anterior, una insuficiencia cardíaca y otros, y como resultado a una muerte, a un reinfarto u otros. Entonces, cuando utilizamos de pronóstico, utilizamos 5 indicadores o 5 tasas, señores. Uno es el pronóstico, generalmente siempre se ve en cáncer, la supervivencia de más de 5 años. Si una persona que tiene un cáncer de mama ya se ha sido tratado y ha vivido por más de 5 años, el pronóstico es bueno. Luego hay otra tasa de pronóstico, es la mortalidad, la respuesta, cómo mejor o no la persona con su intervención, la remisión. A veces entra a quedar no detectable y se remite el cuadro. Y la recidiva, ¿no? En enfermedad, de nuevo decimos que ya se sanó y vuelve de nuevo a la enfermedad. Por lo tanto, yo para escribir un pronóstico tengo que ver la supervivencia de 5 años, la mortalidad, la respuesta, la remisión y la recidiva. Y lo mejor que tenemos que hacer es el control. Control para que tengamos un buen programa de salud, mejorar primero esa necesidad que tiene población vulnerable y sobre todo hacer las medidas para reducir la incidencia, la prevalencia y mejorar los indicadores y no tengamos un problema de salud pública. Cuando hablamos de control, hablamos de un control epidémico y un escenario no epidémico. Todo depende a través de un largo plazo o un corto plazo, ¿no? Cuando hablamos de este corto plazo, en los cuales es rápido actuar porque veo una epidemia y tengo que actuar rápido. Y a largo plazo está presente no tanto en problemas de salud pública, pero tengo que eliminar el factor que está produciendo ese riesgo. Por lo tanto, cuando yo hablo de ver cómo está yendo mi parte epidémica, cómo está yendo mis casos, como han hablado sus compañeros hoy día de dengue, veo mi curva epidémica. Acuérdense que la curva epidémica es algo que nos refleja realmente en tiempo y espacio y en cantidad cómo está yendo los casos de la enfermedad.
Tiene una curva ascendente que va creciendo la epidemia. Mientras más casos tengamos de dengue, pues va aumentando la epidemia. Un punto máximo que a lo mejor llega a los 500, 2000, 5000, 25.000, 800.000 casos, y una curva descendente, cuando ya vemos que por el cambio climático, la buena actitud de las personas, el buen control, la prevención que está haciendo, pues puede evolucionar a una mejor, a un mejor indicador y que estos a lo mejor baje, ¿no? No queramos que esto llegue hasta lo máximo, sino que baje. Por lo tanto, la curva endémica tiene tres curvas: curva de ascenso, el punto máximo y la curva de descenso. Una secuencia de años anteriores. 5 años anteriores, que les vuelvo a mencionar, que yo sé que en esta época aumentan los casos de incidencia de infecciones respiratorias, ¿no? Ya sé que siempre voy a tener 500 casos, 400 casos. Hace 5 años tuve, a lo mejor en el 2020, 400 casos, en 2021 600 casos, 2023 400 casos, pero si este año tengo 900 casos, porque según la historia me dice que he tenido 400, 500, y ahora tengo 1000 casos, ojo, algo está pasando. Entonces, el corredor endémico se acompaña de valores máximos y mínimos y está representado por las 52 semanas que tiene nuestro año epidemiológico. Por lo tanto, si yo quiero hablar de mi corredor endémico, hablo de las siguientes partes. Hay una curva epidémica en las cuales se señala a través del calendario cuál es la tendencia, cómo va subiendo. Hay un límite superior en las cuales lamentablemente está relacionado a la parte del tiempo. Un límite inferior en las cuales es la parte de seguridad. En la parte superior es lo peor que yo nunca quiero llegar, porque me dicen que estoy en la parte epidémica. El límite inferior llamado de seguridad, en los cuales es lo que yo deseo tener, ¿no? Menor de 300, de 400. Y el corredor o canal endémico es la variación de casos que se presentan en una unidad de tiempo. Hay una zona de éxito, que es una franja delimitada, y una zona de seguridad, una zona de alarma y una zona epidémica. Entonces, la gráfica de estas medidas se realiza de la siguiente forma, señores. Supongamos, casos de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años. Mis niños siempre han tenido 400, 600, 300, 400, que es lo que yo deseo esperar en mis semanas de verano, ¿no? Pero en mis semanas de invierno ya voy a tener mayor cantidad, no voy a tener 400, voy a tener 800, 700, pero ahí está. Y es lo que yo deseo tener. Si está en la zona de abajo, en la celeste, es mi zona de éxito. Mi zona segura es que está en la zona verde, mi zona de alarma es que está en la zona amarilla y mi zona de epidemia cuando está en la zona roja. Por ejemplo, en estos casos, yo ya sé que en la semana 17, esto es lo que está sucediendo, el celeste, el amarillo, el rojo, son casos en los cuales no deseo llegar. Y los demás números que están en la parte celeste son los casos que yo he llegado en mis 4 años anteriores. Ojo. Entonces, si en la semana 17, ¿en qué estado? ¿En una zona de qué, señores? ¿Cómo se llama esta semana? ¿En qué semana he estado? ¿Qué pasa esa semana? ¿Qué pasó en esa semana? ¿Qué me está diciendo? A ver, jóvenes, observen, por favor. Jóvenes, están calladitos. ¿Dónde está Judy, que siempre Doctora, habla? en la semana 15, En la semana, perdón, 16. en la En semana esta semana, ¿qué 16, pasó en esta semana? como está en la zona roja, es una zona de epidemia. Claro, porque yo esperaba tener ¿cuántos casos? 400, 600. ¿Y cuántos casos tengo? Casi 900. Entonces, ¿qué me dice? Estás en una epidemia, tienes que hacer algo. Se están aumentando los casos. En la semana 17 estás en una zona de alarma. Doctora, tienes que hacer algo. Entonces, esto es una herramienta importante del epidemiólogo. El epidemiólogo me gustaría que vayan a la zona de epidemiología, te van a enseñar
van a pedir al señor José Luis, a los que van a Virgen del Carmen o a los que van en otro lado, por favor, quiero ver tu sala situacional y quiero ver tu canal endémico de IRAS hasta esta semana 16. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que acá estamos en una parte segura, pero ojo, ¿qué pasó acá? Se me están aumentando los casos, ¿qué está pasando? ¿No? Cuando el epidemiólogo ve estos casos, no pasa nada porque estamos en función respiratoria, son los niños que siempre acuden, pero cuando sucede, ojo, tienes que hacer algo, esta es una epidemia terrible. Entonces, para eso es el canal endémico, que son 5 años de estudios que hemos tenido, en los cuales yo tengo que estar alerta que no me aumenten los casos. Entonces, es así como también se hace lo del dengue. En el dengue hemos tenido ciertos casos que ya, pero acá en Lima nunca hemos tenido tan cantidad de casos. Eso lo van a ver en sus gráficos. Muy bien, la próxima semana hacemos escala de medición y estamos al día con el otro grupo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores, señoritas, algo? Entonces, recapitulando, ya tenemos lo que hemos mencionado, el riesgo relativo, riesgo atribuible, las causas de los... hemos mencionado sobre lo que es causalidad, qué es riesgo y todo lo demás. Judy, dígame usted. No, disculpe, doctora, justo era la presentación anterior, lo del pico, justo que la semana 15 era el pico, justo que es el detonante, la alarma, como usted dijo, para ver, me había olvidado de bajar la manita. Muy bien. Entonces, todas esas son herramientas epidemiológicas que ustedes van a ver y las estamos observando ahora con sus cuadros que han presentado su compañero en las primeras horas y lo que vamos a hacer también en práctica. Vamos a ver cómo está nuestro análisis racional. Muy bien, señores. Acuérdense que la próxima semana tienen que alistarse muy bien en lo que es el dengue, porque van a editar ustedes su charla sobre el dengue y la prevención que se tiene que hacer en toda la universidad, porque no solamente porque yo lo digo, sino porque está inclusive en unos informes del Ministerio de Salud que se tiene que capacitar a los alumnos de colegio y universidades para poder en todos en bloque poder prevenir desde sus casas. Vamos a pasar lista a continuación, por favor. Comenzamos. Sigan su apellido, por favor. Acuña, Presente, doctora. Altatorre. Alta Torre presente. Muy bien, gracias, Alexandra. Álvarez, Álvarez presente, doctora. Asencios. Asencios presente, doctora. Muy bien. Atencio. Presente, doctora, buenos días. Aymerich, digan siempre su apellido. Aymerich, Ahí es presente, doctora. digan su apellido. Aymerich, presente, porque no sé si me está diciendo Gonzalo. Valdión. Valdión presente, doctora. Bien, Bendezú. Bendezú presente, doctora. Pernaola. Fernanda presente, doctora. Bustamante. Bustamante presente, doctora. Caballero. Caballero presente. Cáceres. Cáceres presente, doctora. Cano. Muy bien. Cano presente, doctora. Gracias. Cárdenas. Cárdenas presente, doctora. Castillo Altamirano. Castillo Altamirano presente, doctora. Castillo, Lady. Gracias. Castillo Rivera presente, doctora. Castro Flores. Falta. Castro Vargas. Amor, digo, doctora, acá su Flores está presente. Lo que pasa es que no se puede prender su micro. ¿Escrito? Sí, doctora. Muy bien. Castro Vargas. Castro Vargas presente, doctora. Chagua. Chagua presente, doctora. Chávez Ponce. Ponce presente, doctora. Buenos días. Gracias. Choque Diego. Choque presente, doctora. Muy bien. Condori. Santibáñez. Condori presente, doctora. Curitomay. Curitomay presente, doctora, buenos días. Buenos días. Delgado. Presente, doctora Delgado. Farfán. Farfán presente, doctora. Flores. Flores presente, doctora. Flores Huerta. Flores Huerta presente, doctora. Gracias. González. Mesa.
Falta. González Vázquez. González presente, doctora. ¿Cuál González? Vázquez. Sí. Ya, gracias. Idea. Igreda presente, doctora. Izaguirre. González Mesa presente, doctora. Izaguirre. Izaguirre presente, doctora. González Mesa presente. ¿Dónde estaba? Estaba almorzando ya. Dirección. Presente, doctora. Su apellido, señorita, su apellido. Gracias. La Rosa. La Rosa presente. Gracias. Lenzi. Lenzi presente, doctora. Macote. Macote. Macote Ah. presente, doctora. Ah, ya. Magallanes. Fuerte, por Magallanes favor. presente, doctora. Muy bien, excelente. Sí me gusta María Ángela. Marca. Malca presente, doctora. Maldonado. Maldonado presente, doctora. Mamani. Mamani presente, doctora. Muy bien. Machán. Marchán presente, doctora. Marure. Marure presente, doctora. Matos. Matos presente, doctora. Mendieta. Mendieta presente. Mendoza. Mendoza Arenas presente, doctora. Mendoza Arias. Falta. Mendoza Chipana. No se puso nada. Presente, doctora Mendoza Chipana. Mendoza Falconi. Presente, doctora. Mendoza Falconi. Merino. Merino presente, doctora. Mesa. Presente, doctora. Mesa Jiménez. Mesa Jiménez presente, doctora. Mesa Marín. Aquí, doctora. Mesa Marín. Molina. Molina presente. Muñoz. Muñoz presente, doctora. Buenos días. Muy buenos días. Ñaupa. Yapa presente, doctora. Olarte. Olarte presente, doctora. Muy bien. Orozco. Orozco. Falta. Panduro. Disculpe, doctora, puso mal. Pregunto por Orozco. Perdón, pero estoy ya. Pacheco presente. Pacheco. Pacheco presente, doctora. Buenos días. Muy bien. Panduro. Pereira. Pereira presente, doctora. Pérez. Pérez presente, doctora. Pizarro. Pizarro presente, doctora. Portillo. Portillo presente. Rabanal. Muy bien. Rabanal presente, doctora. Rafael. Rafael presente. Ramírez. Ramírez presente, doctora. Ramos. Riveros. Ramos presente, Ramos, doctora. Riveros. Riveros presente, doctora. Rodríguez. Augusto. Rodríguez. Cano. Presente. ¿Qué Rodríguez eres? Samira. Ya. Rodríguez. Claudia. Rojas. Romero. Romero presente. Sánchez. Muy bien, señorita. Sánchez presente. Socla. Socla presente. Sotomayor. Sotomayor presente. Terbullino. Cerbollino presente. Tipula. Típula presente, doctora. Buenos días. Torres Quispe. Torres Quispe Silva. presente, doctora. Muy bien. Torres Silva. Presente, doctora. Urbano. Urbano presente, doctora. Vargas. Vargas presente, doctora. Vázquez Judy. Vázquez presente, doctora. Vázquez Valeria. Vázquez Villafana presente, doctora. Vilches. Vilches presente. Villacorta. Villacorta presente. Villacorta. Villacorta presente, doctora. Sabos. Vizcardo. Vizcarra presente, doctora. Muy bien. Yarasca. Yarasca presente. Yucra. Yucra presente, doctora. Zúñiga. Zúñiga falta. Muy bien. Procedemos a grabar. Doctora, sí contesté cuando llamó mi No se le apellido, escucha nada, sí, si puede hablar fuerte, por favor.
¿Qué me dice? Doctora, disculpe, sí contesté cuando usted me llamó, Mendoza Arias. Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, por favor, la próxima semana ya saben que todos hacemos las prácticas en la universidad. Y esta semana, por favor, a sus prácticas y no se olviden de hacer su exposición para el dengue en la propia establecimiento de salud que vayan y hagan su sala situacional también sobre el dengue. Muy bien, señores, tienen tiempo para ir para darse a sus prácticas. Nos vemos ahí y mañana también. Suerte, cuídense. Acuérdense que todos estamos en riesgo, pero sí existe la prevención. Acuérdense del riesgo relativo, riesgo atribuible y la asociación que tenemos entre ellos. Muy bien, señores, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Raúl. Muy bien, Judy. Gracias. Chao, jóvenes.